nuestro siguiente ponente. Se trata de Edison Mauricio Jaramillo Osorio, colombiano, quien nos hablará sobre los retos del diagnóstico en la cadena de suministros. Nuestro invitado, el doctor Jaramillo, es el director Supply Chain and Operation del grupo Variadores GTP para Colombia, Estados Unidos y Panamá. Es especialista en gerencia logística internacional de nuestra institución y magíster en dirección logística. Cuenta con 13 años de experiencia en cargos asociados a la cadena de suministros y 6 años en docencia universitaria. Ha trabajado como jefe de logística y planificación nacional, gerente de logística, coordinador de abastecimiento y bodegas, coordinador SEDI y jefe de distribución en diferentes empresas como la empresa de energía Honduras, Laboratorios FUNAT, Hospital San Vicente de Paúl, Grupo Mundial y Aceros Industriales. Le damos la bienvenida entonces a nuestro ponente y muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muy buenos días a todo el auditorio, a todas las personas, agradeciendo a Sumer por esta invitación muy cordial a este Congreso Internacional de Logística. Bueno, entonces voy a comenzar a proyectar la presentación. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta ponencia? Vamos a hablar de los retos que nos trae el diagnóstico en la cadena de suministros. Entonces, vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción a lo que es un diagnóstico. Entonces, se dice que el diagnóstico alude en general al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor qué es o lo que está pasando. Entonces, cuando estamos hablando de un diagnóstico, estamos hablando de poder, digamos que, mirar qué está pasando en determinado caso, como cuando, por ejemplo, un médico nos hace un diagnóstico de una enfermedad. Pues para hacer un diagnóstico necesita diferentes exámenes, necesita revisarnos bien para poder determinar un diagnóstico y así poder determinar, digamos que una cura o un procedimiento a esa enfermedad. Traigo esa analogía al tema de la cadena de suministros. Nosotros para poder empezar a actuar en una cadena de suministros debemos de hacer un diagnóstico, o sea, debemos de empezar a mirar qué es lo que está pasando con esa cadena de suministros. Y en la experiencia, digamos, que he tenido en la industria, muchas veces fallamos en esa parte, o sea, a la hora de cómo comenzar a hacer un diagnóstico, de por dónde empezar, en dónde vamos a actuar. Entonces, muchas veces gastamos tiempo y gastamos recursos innecesarios que nos llevan a que no obtengamos un buen diagnóstico y que nos llevan a tener ineficiencias en ese tema de costos, recursos, tiempo y no solucionar el problema de una manera adecuada. Entonces, en esta ponencia lo que les traigo hoy es una propuesta basada en algunas metodologías ya conocidas y otras de pronto concatenando con experiencias propias de cómo hacer un diagnóstico en la cadena de suministros. Entonces, ¿cuáles son los retos? Entonces, los retos en la cadena de suministros es abordar el problema correctamente, tener unos datos confiables para realizar cálculos. Ese es uno de los aspectos más importantes, que es la parte de tener unos datos que me permitan tomar decisiones. Muchas veces en las organizaciones tenemos una metodología, tenemos una forma de hacer las cosas, tenemos, digamos que ya visionado el cómo hacer el diagnóstico, pero incurrimos en problemas de datos, o sea, incurrimos en problemas de no tener unos datos realmente confiables que nos permitan mirar una realidad de la organización y de lo que está pasando. Metodología adecuada, metodología adecuada para tener productividad, eficiencia y eficacia. Estas tres palabritas, digamos que son unas palabras muy importantes dentro de las organizaciones, dentro de las industrias y especialmente en la cadena de suministros, que es el tema de la productividad, o sea, de ser productivos en lo que hacemos, de tener una eficiencia operativa, una eficiencia administrativa y tener una eficacia o una certeza en lo que hacemos como tal.
Propuestas de solución basadas en la realidad. Todas las organizaciones, todos los sectores económicos, pues digamos que tienen diferentes realidades y de pronto una solución que puede ser una alternativa para un sector económico específico, para otro sector, pues puede ser, digamos que algo inalcanzable. Lo hablaba ahora que escuchaba al ponente anterior cuando hablaba de todo el tema tecnológico y de lo que pasa en las organizaciones latinoamericanas, es esto, o sea, que muchas veces enfocamos algunas soluciones que no son para cierto sector, para cierto tamaño y que están fuera de pronto de las realidades operativas de esas organizaciones. Entonces, es importante basar nuestras soluciones en la realidad de esas compañías. Planificación de la implementación. Yo siempre de pronto, tanto a mis estudiantes como a las personas que he tenido a cargo en las compañías donde he estado, siempre les hago mucho hincapié en esta palabrita de la planificación. O sea, todo lo que es planificado es algo que se puede visionar, que se puede medir. La urgencia vale plata. Cuando todo lo hacemos de ya para allá, cuando todo lo dejamos llevar de la urgencia, pues, y que es muy común en nuestras organizaciones latinoamericanas, es cuando incurrimos en temas de sobrecostos. Entonces, uno de los retos es tener una buena planificación. La medición de los resultados tienen que ser unos resultados cuantificables, unos resultados que permitan esa comparación del antes, el después de una implementación. Yo siempre también le digo a las personas que tengo a cargo y a mis estudiantes que el idioma de los gerentes y el idioma de los dueños de las compañías es en términos financieros. O sea, hay que hablar de esos resultados financieros como tal, de cuánto me está ahorrando este proyecto que estoy haciendo, de cuál es el impacto, cuál es el ROI, cuál es la tasa interna de retorno de este proyecto como tal, que va encaminado a esa justificación de la inversión. Porque siempre que se hace una inversión, pues debe haber una justificación que me permita a mí decir si esa inversión es viable o no es viable para lo que voy a hacer. Bueno, acá en esta diapositiva, pues vemos lo que es una cadena de suministros estándar, una cadena de suministros, digamos que a nivel general, en donde estamos viendo los flujos de información, los flujos físicos y operativos, en donde vemos los diferentes eslabones de esa cadena de suministros y donde vemos los proveedores, los clientes y vemos el flujo de información física y operativa también de una logística inversa. En este orden de ideas, dentro de esta presentación que tenemos los eslabones de la cadena de suministro. ¿Cuáles son esos eslabones? El eslabón de la planificación, el eslabón de las compras y suministros, el eslabón de la fabricación y el eslabón de la logística. El eslabón de la logística básicamente se divide en varias partes, en lo que es la logística interna, que tiene que ver con la parte de logística de almacenes, de lo que tenemos dentro de nuestros centros de distribución, dentro de nuestras bodegas, toda esa planificación que tiene que ver con el tema de los despachos, con el tema del picking, del packing, de todo lo que tiene que ver con esa entrega, ese despacho de pedidos. Está la logística externa, que tiene que ver con toda la parte de transporte, o sea, con todo lo que necesitamos para que luego que esa logística interna pues termine su trabajo, eso pueda llegar directamente al cliente. Entonces, la contratación de vehículos, de transportes tipo courier, la contratación de grúas, maquinaria pesada para entrega en algunos casos. Todo esto es lo que llamamos la logística externa, ¿cierto? La planificación tiene que ver con todo lo que es esa planificación de inventarios, de puntos de reorden, de stock de seguridad, de momentos de compras. Las compras y suministros, pues ya es, digamos que ejecutar esa planificación desde el comercio exterior, desde las compras también a nivel nacional, desde esa negociación con los proveedores según los lotes que nos ha pedido planificación y ahí pueden haber diferentes tipos de compras, las compras que son de materias primas para pasar a fabricación y en las empresas comercializadoras las compras de producto terminado para ser comercializado y pasar a logística.
Entonces, esa es una explicación pues sencilla de esta cadena de suministros estándar general. Ya digamos que en todos estos eslabones, dependiendo de la robustez que tenga cada una de las organizaciones y que tengan sus cadenas de suministros, pues están ya otros subprocesos que entran a engrosar cada uno de estos eslabones. Hablemos también de la logística inversa o logística de reversa. En esta logística inversa, pues básicamente se trabaja todo el tema de devoluciones, pero no solamente devoluciones a nivel cliente, sino también de, digamos, de algunos reprocesos dentro de estos eslabones, devoluciones entre sí. Se trabaja todo el punto de enfocarnos a que esas devoluciones del cliente sean cada vez menores, optimizando temas de empaque, temas de fabricación. Entonces, ahí también viene lo que es esta parte de la logística inversa, todo el flujo de información físico operativo, ya que la logística inversa también hace parte de la cadena de suministros. Bueno, entonces, ¿para qué les quería explicar esto? Les quería explicar esto como para darle un orden de por dónde comenzar en un diagnóstico. Entonces, luego de que ya tenemos entendido lo que es la cadena de suministros, entonces vamos a empezar con nuestro diagnóstico. Entonces, ¿por dónde comenzamos el diagnóstico? Para cualquier diagnóstico de cualquier problema o cualquier situación en la vida, pues primero tiene que haber una definición de un problema. Yo siempre en las cadenas de suministros, el problema lo abordo a partir de conocer el objetivo principal de una cadena de suministros. ¿Cuál es el objetivo principal de cualquier cadena de suministros? Entregar al cliente lo que requiere en el momento que lo requiere con la calidad pactada con este, optimizando los costos para la compañía. ¿Qué significa esto? Significa que mi cliente está esperando en el momento que pacté la entrega con él, está esperando su producto. Pero aparte de que está esperando su producto, está esperando que su producto le llegue completo, como lo pidió, y que su producto le llegue en unas condiciones de calidad pactada. O sea, tanto calidad del producto como tal, como en sus empaques, en sus embalajes, que el producto se encuentre correcto, que el producto no esté trocado, que el producto se entregue en el momento que él lo requiere. Y muchas veces ese momento en el que él lo requiere no es adelantar las órdenes, porque es muy común en nuestra industria que digamos, no, es que yo se lo entregué antes y por eso le estoy entregando en el tiempo que él lo requiere. Y es algo que nos pasa mucho. De pronto, los que hemos trabajado en la parte de almacenes sabemos que cuando me van a entregar un producto, muchas veces los almacenes están a su capacidad máxima y si yo tengo que ese producto me llega para X día, que es cuando tengo planeado recibirlo, pues es en el momento que tengo el espacio para poderlo recibir. ¿Qué pasa si me llega antes? Si este producto me llega antes, pues no voy a tener en dónde meterlo y se me va a generar un complique dentro de la bodega. Entonces, quiero hacer esa aclaración porque no es entregarlo antes, o sea, es entregarlo en el momento que el cliente realmente se pactó esa entrega con él porque es el momento en el que lo requiere y que está preparado para que se le entregue, ¿cierto? Bueno, entonces, después de identificar ese objetivo, vamos a empezar con la primera parte de ese diagnóstico. Es como cuando tú llegas al consultorio, el médico te dice que te sientes, te toma, digamos que tus medidas iniciales para determinar y para empezar a descartar situaciones que se estén presentando. En la cadena de suministro, ¿cuál es el primer paso que se debe tener para poder, digamos que empezar a diagnosticar algún problema en la cadena de suministros? Es la medición del OTIF. Entonces, este OTIF es una métrica que significa on time in full, que significa a tiempo y completo. Miren que esto está muy concatenado con ese objetivo, está muy concatenado con ese objetivo que habíamos dicho que tiene una cadena de suministros. Entonces, lo primero que vamos a determinar es si a esa cadena de suministro realmente está funcionando. ¿Y qué es que esté funcionando? Que esté entregando a tiempo y completo. Entonces, este es un indicador de desempeño que se utiliza en la industria logística y que refleja el porcentaje de despachos que llegan a tiempo con el producto y cantidad solicitado y al lugar indicado por el cliente. Entonces, miren que realmente esto es un indicador que es un poco ácido porque
Mucha gente, digamos que en la industria trata como de este indicador, pues acomodarlo a su operación. Yo doy la recomendación de que las cosas son como son y nos muestran, digamos que esas opciones de mejorar. No nos podemos sesgar a tener unas opciones de mejoras dentro de nuestras operaciones. Entonces, por eso el OTIF es un indicador ácido. O sea, si yo no entrego lo que el cliente me pidió y cómo me lo pidió, en el tiempo que me lo está requiriendo, realmente no estoy cumpliendo con el OTIF. Entonces, por eso muchas veces uno en la industria, especialmente en Latinoamérica, ve OTIF muy bajitos. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a tener para diagnosticar es esa medición del OTIF. O sea, ¿cómo estoy? ¿Estoy entregando a tiempo? ¿Estoy entregando completo? Un segundo indicador de ese diagnóstico inicial es el gasto logístico. Entonces, ¿cuánto me estoy gastando en todo lo que tiene que ver con logística? ¿Cuánto me estoy gastando en el almacenamiento? ¿Cuánto me estoy gastando en toda la administración de ese almacén? ¿Cuánto me estoy gastando en transporte? ¿Cuánto me estoy gastando en la administración de inventario? ¿Cuánto me estoy gastando en el tema de logística inversa? Y si usted halla, digamos que todos esos gastos logísticos que se tienen y lo expresa como un porcentaje sobre el total de las ventas, pues va a tener un indicio de cuánto de esas ventas se me está yendo en el gasto logístico, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto se me está yendo ahí en esa administración logística como tal? Entonces, miren que ya tenemos cómo empezar a medir este objetivo inicial que habíamos hablado de la cadena de suministros, de entregar lo que se requiere en el momento que se requiere, con la calidad pactada, optimizando los costos para la compañía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del OTIF y a través del gasto logístico. Entonces, digamos que ahí ya tenemos un comienzo. O sea, sabemos si esa cadena de suministros realmente está teniendo un buen desempeño a nivel general o si no está teniendo un buen desempeño y cómo es la eficacia y la eficiencia de esa cadena de suministros, cómo es la eficiencia a nivel de gastos, o sea, cómo se está obteniendo, qué tan eficiente está siendo esa cadena de suministros como tal. Entonces, ya cuando tenemos ese diagnóstico, que tenemos un OTIF y tenemos un porcentaje de gastos logísticos sobre la venta, pues nos vamos a valer de la aplicación de un modelo que digamos que es muy conocido a nivel de cadenas de suministros, que es el modelo SCORE. El modelo SCORE o Supply Chain Operation Reference Model es una herramienta de gestión que nos ayuda a mejorar el rendimiento de las cadenas de suministro y la integración entre los diferentes eslabones de las mismas. Entonces, miren, obtuvimos una medida a nivel general y ya vamos a ir, ¿qué? Ya vamos a ir a nivel específico en cada uno de esos eslabones. ¿Qué está pasando para impactar esa medida general del OTIF y del gasto logístico? Entonces, esta estructura del modelo SCORE está formado por cuatro componentes principales, que es el performance, que es el rendimiento, el process, que son los procesos, el practice, que son las buenas prácticas, y el people, que es el capital humano. Entonces nos vamos a centrar en esas cuatro componentes para poder empezar a diagnosticar esta cadena de suministros. O sea, ya el médico cogió, le midió, vio que tenía complicaciones, que su OTIF no estaba funcionando correctamente, no tenía un buen porcentaje, o sea que sus clientes estaban bien impactados. También determinó que los gastos logísticos estaban demasiado altos. Entonces ya tenemos que empezar a entrar dentro de esa estructura de la cadena de suministros. Vamos a empezar con la parte de proxies, entonces de los procesos. Entonces, para los procesos, lo que se define es un plan, una planificación que se refiere a la planificación de las actividades necesarias para el funcionamiento de la cadena de suministros. Aquí me voy a detener un poco. Cuando hablamos de planificación, tenemos que entrar a analizar qué está pasando con esa planificación. O sea, si yo tengo un sobrestock de inventarios, si resulta que la compañía está con sus bodegas llenas y que el nivel de rotación de inventarios no es el suficiente para la cantidad de inventarios que tengo, eso es parte de la planificación. O sea, estoy planificando mal las cantidades a comprar por SKU, ¿cierto? Entonces me tengo que detener y revisar en esa planificación que puede estar pasando.
si es que los puntos de reorden no son acordes, si es que necesito un modelo de planificación basado en un proceso ARIMA, de autorregresión lineal, si es que necesito comprar un software que me permita hacer un forecast, que es una proyección muchísimo mejor, si los inventarios que estoy manejando, realmente los lotes que estoy comprando no son los adecuados. Entonces, miren que ya vamos desglosando ese diagnóstico. Entonces, inicio por la planificación. Entonces, ¿qué está pasando en la planificación? También viene la otra parte. Si se me están agotando los productos y están entrando a ruptura de stock, ¿qué está pasando? No estoy comprando los inventarios suficientes, el safety stock, el stock de seguridad no es el suficiente, el reorder point no es el correcto. Entonces, tengo que empezar a mirar todo ese tema de planificación. Bueno, vamos a la parte de SURES, que es el aprovisionamiento. Se refiere a los pedidos de los proveedores. Entonces, ¿qué puede estar pasando allí? Entonces, ¿será que los proveedores no me están cumpliendo con, con lo que pacté inicialmente con ellos? No me están cumpliendo con la entrega, no tienen disponibilidad de inventarios y por ende, cada que le hago un pedido, pues no me entrega completo y eso me repercute en temas de fabricación o en temas de SKU agotados. ¿Será que hay proveedores en el mercado que me pueden entregar a menos tiempo y a un mejor costo? Entonces, toda esa parte de aprovisionamiento, ahí viene todo lo que es evaluar, toda la parte de comercio exterior, evaluar el mercado de los proveedores que realmente esté buscando realmente los proveedores que se requieren, que esos proveedores pues sí me estén dando lo que mi mercado me está solicitando. Bueno, la parte de make, elaborar, esa parte vamos enfocada a producción, a la conversión de materias primas. Entonces, ¿qué está pasando en esta área de producción? Entonces, ¿será que la materia prima no me está llegando a tiempo? ¿Será que esa materia prima no tiene la calidad suficiente para el rendimiento en una línea de producción? O si nos vamos ya al interior de la planta de producción, podemos también determinar si dentro de esa planta el layout que tengo de distribución de planta no es el requerido, si la productividad dentro de las líneas de producción no son las que yo espero, si las máquinas que tengo de pronto en esas líneas de producción son máquinas ya obsoletas y que no me están permitiendo hacerle frente al mercado como tal. Entonces, eso, digamos que es dentro de la planta de producción. El deliver, que significa la parte de distribución, entonces se refiere a la gestión, preparación y entrega de pedidos. Ahí en ese deliver está todo lo que es la logística interna. Muchas veces en nuestra cadena de suministros compramos bien, planificamos bien, pero nuestros almacenes se vuelven un cuello de botella. ¿Por qué se pueden volver un cuello de botella? Porque puede que el almacén haya desbordado su capacidad. Esto es muy común y lo he encontrado yo mucho en la industria. Almacenes que tienen mercancías en pasillos, almacenes que no tienen la tecnología suficiente para la gran cantidad de mercancía que mueven. O sea, no siempre se necesita un WMS en un almacén, pero si yo ya muevo cierta cantidad de mercancías, referencias, si necesito ya un control, ya sí necesito un WMS. Entonces ese puede ser una parte del diagnóstico dentro de ese almacén, que necesitas un sistema de información que te permita administrar las transacciones dentro de esos almacenes de distribución. Puede ser de que el layout, o sea, la distribución del almacén no sea la correcta. Yo me he encontrado almacenes en las que el producto que más se mueve está más lejos de la zona de picking. Entonces, ¿qué pasaría? Si usted tiene el producto almacenado que más se mueve, más lejos de la zona de separación y de la zona de despacho, ¿qué va a pasar? Que el operario se va a tener que desplazar muchos más metros y si eso lo multiplicas por el número de operarios, por el número de veces que se tiene que transportar a esa zona y por el número de pedidos, eso te va a dar una cantidad de kilómetros innecesarios de recorrido que se traducen en gastos operativos.
que se traducen en ineficiencias de los almacenes como tal. Entonces, mire que dentro de los almacenes pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que las herramientas logísticas no sean las adecuadas, que necesiten un stock pickers, que necesites un paletizador, un stacker, que necesites un gato hidráulico manual, o que necesites ya gatos hidráulicos, no, carretas hidráulicas eléctricas para poder transportar la mercancía. Entonces, todo este tipo de cosas hacen parte del diagnóstico y que van apuntando a ese objetivo general que es ese OTIF y ese porcentaje del gasto dentro de la cadena de suministro. Ya vámonos a la parte del return, que es la parte de la logística inversa. ¿Cuántas veces la ganancia de la compañía no se va en temas de logística inversa? El solo hecho de que haya una devolución ya es un costo no planificado del producto. Entonces, tenemos que trabajar para que tendamos a cero devoluciones, que es muy difícil y es muy complejo a nivel de nuestras industrias, sí, pero tenemos que trabajar para mantenerlo al mínimo. O sea, hacer procesos que permitan que esas devoluciones se vayan al mínimo, que esas devoluciones no generen insatisfacción en el cliente cuando son por parte de calidad, que esas devoluciones no generen insatisfacción en el cliente cuando son por parte de almacén. Muchas veces en los almacenes despachamos o más cantidad de la que nos pidieron, o despachamos referencias que no son, y todo eso se convierte en devoluciones. Y si usted le suma a eso el costo de los fletes de devolver, el costo de procesamiento de esos pedidos dentro del almacén nuevamente, son costos que se vuelven grandísimos. Entonces, esa parte de la logística inversa hay que tenerle un especial cuidado y hay que ponerle mucha atención, o sea, hay que ponerle mucha atención porque por ahí se puede estar yendo mucha parte de la rentabilidad de la compañía. Dentro de la parte de deliver también está lo que es la logística externa, lo que es el transporte, que es un rublo muy importante y que es un rublo, digamos, que impacta demasiado el tema del costo. O sea, aparte de que impacta el costo, pues también afecta los tiempos de distribución. Muchas veces medimos una logística perfecta, pero solamente hasta que le entregamos al transportador y no le tenemos ningún control al transportador sobre los tiempos de entrega y sobre los costos que nos están, que tenemos con esos fletes. Y ahí es cuando estamos fallando en ese diagnóstico final de ese OTIF, porque ese OTIF hay que medirlo hasta que se le entrega al cliente. El cliente no le interesa que usted tenga el supercentro de distribución, que usted tenga mucha tecnología. Si el último eslabón, si esa última milla no hace que el producto le llegue a tiempo. Al cliente le interesa es que su producto le llegue a tiempo. Entonces, por eso esa última milla hay que ponerle mucha atención. Hay que tener indicadores de gestión referente a los transportistas. Hay que tener, digamos que con estas empresas de transporte, niveles de servicios muy bien definidos. Hay que tener unos costos establecidos, unas tablas de, uno lo llama la matriz de origen-destino, con costos y con tiempos para poder hacer ese control y reunirse permanentemente con estos transportadores. Hay mucha gente, por ejemplo, que yo he tenido a cargo en transporte que no se reúnen con los proveedores de transporte. Hay que reunirnos con los proveedores de transporte, plantearles esos indicadores, hacerles seguimiento y poder determinar de que si hay alguna falla, hacer un plan de mejora, porque esto sí que le afecta bastante al OTIF y al tema de los gastos en la cadena de suministros. Bueno, nos vamos a la parte de performance. Performance es cuando nos vamos a las métricas, o sea, a la medición real para poder hacer un diagnóstico. Un diagnóstico competitivo tiene que estar asociado a todo lo que tiene que ver con la parte cuantitativa, con poder medir las cosas. Incluso muchas veces en la implementación de un diagnóstico de la cadena de suministros, pues lo difícil es esto, lo difícil es llegar a un nivel de medición, pero es muy recomendable que lo midamos, o sea, no solamente a nivel cualitativo, sino a nivel cuantitativo, que podamos establecer unos números que nos permitan determinar tendencias
que nos permitan hacer estadísticas, que nos permitan hallar probabilidades y nos permitan una toma de decisiones mucho más argumentada. Entonces empezamos, el primero es el OTIF, ya habíamos hablado de él, el segundo es el porcentaje del gasto sobre el total de la venta. Vamos al tema de planificación. Planificación es muy importante, medir las rupturas de inventario. Para esto hay un indicador, una métrica que es el fill rate. Ese fill rate en unidades y en órdenes me permite saber cuántas órdenes o qué porcentaje estoy impactando por falta de cierta cantidad de unidades con referente al inventario. O sea, que me permite tomar decisiones si estoy impactando muchos pedidos o si estoy impactando muchas cantidades de unidades porque no las tengo en inventario. También tenemos que hablar algo que es el sobrestock de inventario. En el sobrestock de inventario, pues tenemos métricas como el índice de rotación de inventario, la cobertura de inventario, que son los días que tengo de inventario de determinado producto, determinado SKU. Y hay un indicador que no es muy común que se mida, pero es muy importante. Y espero que ustedes tomen nota de él, que es el GINROI. Es un indicador financiero y de cadena de suministros que me permite saber cuál es el esfuerzo que estoy haciendo a nivel financiero para la venta de un producto. O sea, ¿qué, cuánto inventario estoy comprando para poder lograr cierta cantidad en dinero de una venta? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que muchas veces usted puede tener una muy buena rentabilidad, pero si usted tiene mucho inventario, ¿qué significa eso? Que la rentabilidad de lo que vendió no se está yendo a la rentabilidad líquida de la compañía, sino que se está yendo a inversión en inventario. Y ustedes saben que tener inventario, pues existe la depreciación de ese inventario, el costo de administración, todo lo que tiene que ver con el obsoletismo. O sea que una rentabilidad que puede dar un producto la podemos estar perdiendo por tener producto en inventario innecesario. Entonces miren que es un indicador que para planificación es muy importante y que lleva a una concatenación con la parte financiera para poder determinar los niveles de stock de inventario que debo de tener dentro de la compañía. Otro indicador importante son las fallas en modelo de abastecimiento. O sea, cuando hablo de todo lo que es el stock de seguridad y el punto de reorden, o sea, que realmente ese stock de seguridad y punto de reorden sí sean los adecuados para la compañía. ¿Y eso qué lo mide? Las rupturas de inventario y el sobrestock como tal. Vamos a la parte de compra. A la parte de compras tenemos lo que es el OTIF, pero ya el OTIF a proveedores. O sea, ya estoy midiendo cómo es esas entregas a tiempo y completas, pero por parte de mis proveedores, ¿cierto? O sea, es realmente darme cuenta si esos proveedores me sirven o no me sirven y entrar a tomar acciones de mejora referente a ello. Vamos a la parte de sobrestock de inventarios, o sea, el EOQ, el lote mínimo económico, o sea, calcular verdaderamente un lote mínimo económico que me permita tener una negociación con los proveedores. O sea, digamos que a nivel teórico uno calcula el lote mínimo económico, pero eso es una base para ir a negociar. O sea, es una base para poder tener una negociación, porque normalmente pues eso no es uno a uno, como de pronto nos lo dice la teoría. Cantidad baja de opciones en proveedores. Entonces, ¿cuántos proveedores tengo para cada SKU? Si tengo una distribución exclusiva o si tengo que mandar a mis compradores a que vayan al mercado a conseguir otras opciones que me permitan tener una diversidad. Muchas veces en Latinoamérica nos casamos con los mismos proveedores y los tenemos 20 y 30 años en las compañías y no nos damos cuenta del mercado, de cómo está funcionando el mercado y puede que esos proveedores inclusive ya sean obsoletos para el mercado que estamos trabajando. Parte importante también de compra son los días de crédito, o sea, la negociación de esos días de crédito. Si yo tengo altos días de crédito y yo vendo a cierta cantidad de días, voy a lograr ese equilibrio financiero para poder pues tener un buen flujo de caja que me permita disminuir los niveles de endeudamiento.
alto costo en la fabricación de materiales, entonces comparación con el mercado, si puedo hacer un benchmarking de mis costos, de lo que estoy comprando, referente a lo que mueve el mercado, eso puede ser un buen indicador para que mi comprador se mueva más. Bajos descuentos financieros, porcentaje de descuento sobre cuentas por pagar. Entonces hay que analizar si esos proveedores que yo tengo me están dando realmente unos buenos descuentos financieros, si me están dando descuentos por pronto pago. O sea, ¿qué me están ayudando estos proveedores para poder mantener esos flujos de caja, para poder tener mayor rotación en mi dinero? En la parte de fabricación, pues en la parte de fabricación tenemos la falta de materias primas, tiempos altos de fabricación, altos costos en la fabricación, defectos de calidad, paros de máquinas y altos costos indirectos de fabricación. Digamos que ya en la parte de ingeniería de producción, pues se tienen diferentes metodologías para poder determinar todo este tipo de cosas y mirar esa incidencia de fabricación dentro de ese OTIF final de la compañía. La parte de logística interna es la parte de los almacenes. Algo muy importante es la medición de la confiabilidad de los inventarios, lo que llamamos el IRA, el Inventory Record Accuracy, que me habla de esa confiabilidad, si realmente lo que tengo en el sistema es lo que tengo en las estanterías físicas. Para esto existen pues diferentes alternativas como son la toma de inventarios cíclicos con cierta periodicidad que me permitan hacer toma de inventario físico del almacén en cierto periodo de tiempo, los inventarios generales. Y esto se debe controlar mucho porque hay muchos almacenes que realmente la platica se ha ido por esos lados. Vamos a mirar la parte de altos tiempos de procesamiento de pedido. Cuando hablamos de tiempos de procesamiento, estamos hablando de cuál es ese tiempo de ciclo que se demora el almacén desde que le entra un pedido, o sea, desde que ya hay un pedido para despachar, que ya esté liberado por cartera, que ya tenga todas sus autorizaciones para que ese almacén lo pueda despachar como tal. También la parte de despachos incompletos, o sea, el porcentaje de completitud de pedidos, o sea, qué tanto estoy enviando los pedidos como me los están solicitando. Si tengo inventario, porque si no tengo inventario, acuérdese que esa es la parte del fill rate y ya corresponde a planificación. Cuando hablamos de logística externa, de todo el tema de transporte, tenemos que medirle los tiempos de entrega, o sea, cuál es el tiempo de entrega para cada determinada zona que me está ofreciendo mi proveedor de transporte, cuál es el porcentaje de unidades averiadas en los despachos, cuál es el porcentaje de despachos incompletos, cómo está el tema de los fletes, o sea, mirar también ese porcentaje de gastos que me está generando sobre el total de la venta ese costo de los fletes. Cuando hablamos de la logística inversa, hablamos del porcentaje de la cantidad de devoluciones, segregamos ese porcentaje en devoluciones en mal estado, en buen estado, en devoluciones que van a remanufactura, calculamos los gastos de todas esas remanufacturas, de las devoluciones, para poder determinar cuál es el porcentaje del gasto en el que me está incidiendo esa logística inversa. Bueno, yo creo que ahí ya tenemos, digamos que diagramado de cómo hacer un diagnóstico de una cadena de suministros. Cuando ya se tiene toda esta medición, cuando ya tenemos identificado todo este tipo de cosas, ya sí nos podemos centrar en lo que verdaderamente me está impactando en ese OTIF. Entonces, tenemos que centrarnos si es el almacén, si es planificación o si en todos los procesos hay que hacer algunas mejoras y determinar el recurso dependiendo del impacto que me esté generando en ese objetivo fundamental de la cadena de suministros. Entonces, digamos que a grandes rasgos, esta sería la forma de hacer un diagnóstico para poder proceder luego con una implementación y tener unos avances significativos en el modelamiento y en la eficiencia y en la eficacia de una cadena de suministros. Ese sería la presentación. Perfecto, muchas gracias a nuestro invitado por compartirnos este tema y tenemos unas preguntas por parte del público. La primera de ellas es, doctor Jaramillo, en nuestro medio, Pymes,
¿Qué tanto se debe tener levantados los procesos y datos numéricos para tomar decisiones y aplicar, por ejemplo, este modelo SCORE? Bueno, yo diría que en la parte pymes, tanto como en cualquier compañía, hay que tener el levantamiento de todos los procesos y tener las mediciones. O sea, esto aplica tanto para empresas pequeñas como para empresas grandes. La recomendación es, vamos a los procesos y vamos a medirlos. O sea, uno se encuentra que en el sector pyme, en la gran mayoría, no hay una medición en los procesos, no hay unas métricas, no hay un balance scorecard. Pero esto no está asociado solamente a las compañías grandes, también la invitación es a que las pequeñas lo hagan. Esto se puede hacer hasta en una tienda. Perfecto. Y en ese orden de ideas, cuando usted nos habla de logística inversa, ¿qué tanto se mide la logística, perdón, esa logística inversa en Colombia? ¿Si se le Pues a hace esa ver, trazabilidad o ese seguimiento? dentro de la experiencia que yo he tenido, la gran mayoría de compañías pues solo miden el porcentaje de devoluciones, pero no se van al detalle. Digamos que la recomendación es irnos más allá, o sea, independiente del tamaño de la empresa, irnos a medir esos gastos que estamos incurriendo en logística inversa. Es que el solo hecho que haya ya una devolución es un gasto no planificado. Entonces es un impacto directo a la rentabilidad de la compañía. Entonces se mide muy poco, pero la invitación es a que todos los que estamos acá nos vamos a cuestionar y vamos a medir todos estos procesos dentro de nuestras organizaciones. Perfecto. Hay otra pregunta del público y es la siguiente. ¿Qué tanto es un porcentaje aceptable como resultado en en el OTIF? ¿Cuál es el porcentaje aceptable? Hombre, lo que pasa es que eso depende del sector económico y de lo que vos quieras con tus clientes, de las negociaciones, ¿cierto? Yo diría que estar por encima de un 80% es muy bueno, pero si miramos nuestro medio latinoamericano, es muy difícil estar en esos niveles, porque siempre se presenta alguna situación, ya sea por el transporte, que las vías, que el orden público, que las aduanas, que los puertos. Entonces, los que trabajamos en esto sabemos que sí, muy bueno llegar al 80%, pero normalmente nos mantenemos entre un 50 a un 60%. Perfecto. Ya para terminar, usted nos mencionaba que pueden darse situaciones exógenas dentro de la cadena de suministro que, digamos, afecten este modelo. ¿Qué garantiza la eficiencia de este modelo SCORE en ese sentido? A ver, una de las cosas que garantiza la eficiencia es que los datos sean confiables, o sea, que se tomen realmente unos datos reales de la compañía, que se busque dentro de las bases de datos de la empresa esa confiabilidad de los datos, que se hagan unas mediciones correctas, unas métricas que me permitan diagramar el proceso. Cuando yo tengo unas métricas o unos indicadores que me están mostrando la realidad, pues esto me impulsa a poder tomar unas decisiones correctas. Perfecto. Bueno, doctor Mauricio Jaramillo, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, por compartir esos retos del diagnóstico de la cadena de suministro, que es clave para todos los profesionales apasionados por las operaciones y la logística. Muchas gracias por estar con nosotros en este evento. Bueno, no, muchas gracias a Esumer por la invitación. Muchas gracias a la gente por estar atentos a esta exposición. Muchísimas gracias a todos.